llegado un mensaje del Presidente de la República con el que califica con suma urgencia el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Asimismo, cerrado el plazo de indicaciones, se recibieron una de la senadora Allende, 5 de la senadora Aravena, más las restantes del Ejecutivo. Por otra parte, tenemos un oficio en cumplimiento de glosas de la Ley de Presupuesto del 2023 del Subsecretario de Bienes Nacionales correspondiente a la glosa 06, programa 03, respecto del número de solicitudes de regularización de la pequeña propiedad raíz. Y finalmente, diversas solicitudes de audiencia para el proyecto Cernafor. El Sindicato de Trabajadores de CONAF-CITREM, de doña María Isabel Mansur, de Chile Sustentable, de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas de Chile. Y por último, una solicitud del embajador de Brasil en Chile, señor Paulo Soraes Pacheco, con el objeto de hacer una presentación sobre una situación actual y perspectiva del sector agroalimentario de Brasil. Eso sería, señor presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. La palabra sobre la cuenta. Muy bien. Respecto de la solicitud de los trabajadores de la CONAF-CITREM, vamos a acoger la solicitud y colocarlo a continuación de las audiencias que ya tenemos comprometidas, dado que venimos trabajando el proyecto del Servicio Nacional Forestal y que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En esa misma línea vamos a seguir escuchando a los gremios al interior de la Corporación Forestal y también a otros organismos gremiales, profesionales o regionales. La Federación de Cooperativas Vitivinícolas tiene un problema que manifestar, entiendo que en términos de urgencia, y por lo tanto vamos a ver cómo lo colocamos en alguna sesión extraordinaria que podamos convocar, y lo mismo al embajador de Brasil en Chile, también sobre el Chile sustentable. ¿Puntos varios? ¿Puntos varios? Muy bien, vamos directo a la tabla, tenemos tiempo acotado, hemos convidado en este caso a distintas organizaciones. Les voy a pedir que se sujeten, por favor, al tiempo establecido para poder... La urgencia planteada por la Organización Nacional número 2 del Servicio Agrícola Ganadero, y habiéndolo conversado con los demás colegas, le hemos dejado un espacio al final de esta sesión destinada exclusivamente para tratar el proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal. De tal manera entonces que si nos acotamos todos en el tiempo previsto, podremos dejarle un espacio a los representantes del SAG. Muy bien. En tabla, entonces, vamos a conocer la opinión de los invitados e invitadas respecto del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones de acuerdo al boletín 11.175.1. Están invitados la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, el vicepresidente don Sergio Donoso. Lo había confundido con el ingeniero Paredes, pero son de por ahí mismo. Por Aprobosque, el presidente don José Carter, entiendo que está por Zoom. Sí, aquí lo veo. Por la Sociedad Nacional Forestal, el presidente don Emilio Uribe, junto al director don Fernando Santibáñez y al consejero don José Manuel Rebolledo. Muy bien. Tenemos presencia completa. Y además nos acompañan el director nacional de la CONAF, el asesor legislativo principal del Ministerio, don Javier Palominos, y también... Encienda el micrófono para que quede registrado en acta porque no está aquí. Catalina Núñez, presidente. Muy bien. Asesora legislativa Minagri. Muy bien. Catalina Núñez. Sin más, le ofrezco la palabra a don Sergio Donoso para que en sus 10 minutos pueda hacer la exposición y luego dejar espacio para preguntas y respuestas. Don Sergio, tiene la palabra. Tiene que ocupar ese para que quede en grabación. Ahí nuestro oficial de sala le va a ayudar a... Ahí está. De acuerdo, muchas gracias. Estoy compartiendo la presentación para que sea observada para quienes están por la sesión Zoom.
Voy a tratar de ser muy sintético respecto a lo que considero son los ejes principales donde uno puede aportar a este proyecto de ley. Básicamente, voy a dar un marco general al proyecto de ley, identificando cuál es la complementariedad que debería haber entre el Cernafor y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, en términos de el objeto y las funciones, donde el propósito debería ser evitar la duplicidad o superposición en la definición de objetos y funciones, y que en el caso del SBAP ya están definidas, e incorporar los objetos que quedarían fuera del marco de ambos servicios, y adicionalmente definir con claridad cuáles son las funciones actuales y futuras a desarrollar por el Cernafor. Si pudiese colocar la exposición en pantalla completa, por favor. Yo la tengo en pantalla completa. Ya, ok. Lo están resolviendo entonces de informática. Respecto al primer punto, que es la de evitar la duplicidad, si es que uno considera el marco del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el objeto de la ley claramente tiene tres verbos que son bien identificados: preservación, restauración e uso sostenible de genes, especies y ecosistemas. La primera pregunta que uno surge aquí es si efectivamente cuál es la dimensión que le da el SBAP al uso sostenible, porque claramente podría entrar en colisión con lo que es el actuar de lo que actualmente es CONAF. Y en ese sentido, siendo una búsqueda dentro del mismo cuerpo legal, el concepto de uso sostenible está expresado en dos principales puntos. Uno, que tiene que ver con que se promoverá este uso sostenible en las reservas de la biosfera y que también se establecerán criterios para el uso sostenible en humedales. Entonces uno diría, parece que espacialmente no hay tanto conflicto. Sin embargo, cuando uno se va al propio texto y analiza con más detalle, sí hay menciones en lo que hace referencia a las categorías de las áreas de protección. Y se hace mención del uso sostenible en las reservas nacionales, cosa que parece bastante razonable porque es inclusive una de las funciones que digamos que aún pueden seguir siendo ejercidas. Y para las áreas de conservación de múltiples usos también se plantea el uso sostenible, y también para las áreas de conservación de pueblos indígenas. Desde esa perspectiva, señor presidente, consideramos que el ámbito no conflictúa ni colisiona con lo que podrían ser las actuaciones vinculadas al uso sustentable que se darían en los otros ámbitos que no están expresamente aquí planteados en este cuerpo legal. Pero si nos vamos después hacia las funciones, entendiendo que los aspectos vinculados hacia el uso sustentable consideramos que podrían estar medianamente salvaguardados, hay un punto que sí es probable que genere un gran conflicto y que creo que esta comisión está llamada como a tratar de resolverlo. ¿De qué forma se va a resolver esta potencial tensión? Porque dentro de las funciones se plantea elaborar, ejecutar y coordinar y fiscalizar el cumplimiento de planes de recuperación, conservación y gestión de especies. Y los planes de manejo de conservación y los planes de restauración que están vinculados a los párrafos 4 y 6 del título 3. Pero ¿qué es lo que dicen ellos? Y aquí es donde hay que tener un particular cuidado. Porque en el artículo 31 indica que los planes de manejo de conservación de ecosistemas amenazados serán cumplimiento obligatorio para los servicios públicos competentes y deberán establecer requisitos para la elaboración de esos planes de manejo en recursos naturales y el otorgamiento de los permisos sectoriales.
esto no está más desarrollado porque después va a haber un reglamento, pero el enunciado ya a uno le llama la atención, porque efectivamente es categórico respecto a la obligatoriedad que está con otros servicios. Y desde esa perspectiva, la única consideración que hace es que si esos recursos están regulados por la ley de bosque nativo, habrá que preguntarle a la CONAF, cosa que me parece muy bien. El problema está en el siguiente punto, es que el espacio de regulación de la ley de bosque nativo es explícito. Son los bosques nativos y las formaciones xerofíticas. Entonces aquí surge una gran pregunta. ¿Y qué pasa con todo el otro tipo de formaciones vegetales? Y son bastantes, no son pocas. Estamos hablando de qué pasa con los campos dunares, los terrenos descubiertos, los matorrales, las turberas, las estepas. O sea, desde ese punto de vista, aquí hay un tema que hay que ser cuidadoso porque no habría consideración respecto a la CONAF y ahí el Servicio de Biodiversidad por sí mismo podría plantear estos planes de conservación. Los pongo como elementos que hay que tener en consideración y cuidado para que se haga efectivamente el ensamble apropiado respecto a la definición de funciones y atribuciones. Entonces, claro, nos encontramos con qué pasa con estos espacios no regulados. Esto es una foto real, no es un montaje. Ahí hay formaciones xerofíticas, pero fuera del área de lo que está definido como formación xerofítica. Ahí hay terrenos agrícolas abandonados, hay bosques de pino quemados. Bueno, ¿quién toma esas atribuciones? ¿O en realidad dejamos que el Estado de alguna forma vaya acomodándose? Yo creo que no. Creo que las cosas deben estar relativamente claras respecto a cuáles son las funciones respecto a este objeto. Entonces, ahora analizamos el Sernafor, teniendo claridad de qué es lo que pasa con el SVAP. Desde el punto de vista de lo que es la definición del objeto, estamos conformes. Creemos que es positivo que se haya incorporado el concepto de fomento. Tenemos una duda si efectivamente el concepto de velar es suficiente para la protección contra incendios forestales. Yo sé que esto es un tema súper complejo, porque si uno propusiera que el concepto fuera garantizar, el Estado adquiriría un compromiso gigantesco, porque significaría garantizar la protección efectiva contra los incendios forestales y sabemos que eso es un tema complejo, pero velar nos parece como una concepción bastante más pasiva respecto al compromiso que debería tener el Estado respecto a esta situación. Ahora, nuevamente, y por eso yo creo que estos cuerpos legales hay que analizarlos espacialmente en los territorios. Nuevamente tenemos respecto al objeto, desde nuestro punto de vista, hay un problema, y hay un problema no menor. Porque el objeto pasó de formaciones vegetacionales a ecosistemas boscosos y xerofíticos. Bueno, estas son las definiciones que hay respecto a las definiciones de ecosistemas boscosos y xerofíticos. La verdad es que sí, si uno hace una lectura que podría sonar hasta acomodaticia, pero yo creo que las lecturas acomodaticias no deberían ser. Los objetos deberían ser explícitos y sin grandes interpretaciones, porque para ecosistema boscoso, por supuesto, se consideran todas las donde haya preeminencia de especie arbórea, bosque nativo o plantaciones. Y dice eventualmente formaciones xerofíticas, pero ojo, las formaciones xerofíticas, la conceptualización está en la ley de bosque nativo y están acotadas territorialmente. Habría un lugar donde eventualmente
esta combinación no se da. Y después están las formaciones xerofíticas, los ecosistemas xerofíticos, donde también se da un planteamiento bastante amplio, donde uno podría considerar que están los matorrales, que están las formaciones arbustivas, podrían estar las estepas, pero esa es la interpretación que le damos nosotros. Quizás un jurista del otro lado dice que eso no está, y yo creo que esos son justamente puntos que después lo único que hacen es generar conflictividad respecto a la interpretación del espacio territorial donde se aplican las leyes. Y además, claro, los ecosistemas xerofíticos además pueden estar compuestos por formaciones xerofíticas. Uno dice, chuta, esto sí que hay que pensarlo harto como para poder entender que los ecosistemas además pueden tener formaciones xerofíticas. Bueno, yo creo entender por qué se hizo y creo que se puede ser mucho más claro respecto al objeto. Y en ese sentido, nuevamente volvemos. De la interpretación del objeto, nuevamente quedan fuera ecosistemas. Mira, no hay problema que queden fuera ecosistemas, pero alguien debe regular esos ecosistemas, no pueden quedar en un espacio de desregulación. Y desde esa perspectiva creemos que hay que apuntar a cómo se va a regular, cuáles son los espacios que va a estar regulado por el CERNAFOR. Y en ese sentido, por supuesto, hay un problema desde nuestro punto de vista con el objeto que debe ser claro. Ahora, respecto a las funciones, hay conceptualizaciones que son bastante, digamos, suaves. Es como, para el caso concreto de promover la sostenibilidad, va a colaborar, o sea, con acciones bastante pasivas respecto al rol que debería tener. Y bueno, esto va a sonar repetido porque la sesión anterior que tocó este punto se repitió, y yo lo repito porque este punto justamente nace del SBAP. Bueno, es muy extraño una función con este nivel de precisión. Bueno, si es que ese es el nivel de precisión que tiene, es fundamental definir los objetos, porque si no, aquí va a haber un tironeo de lado a lado y, lamentablemente, como ya ocurrió con la ley de SBAP, con los artículos transitorios, cuando hay algún tipo de imprecisión, quienes van a sufrir estas diferencias de interpretaciones van a ser los usuarios. Pasado el proyecto de ley, quienes se benefician o quienes tienen que lidiar con una competencia de funciones entre servicios van a ser los usuarios y no van a tener espacio para intentar remediar esta situación. De la misma forma, creemos que en ciertas funciones se está tratando como de abarcar elementos de forma tácita y que no son explícitas. Creo, nuevamente repetir, que aquí es fundamental que esto se haga. Porque, por ejemplo, en la función establecida en el literal L, se menciona efectivamente las prácticas de las plantaciones forestales. Pero ¿cómo van a haber plantaciones forestales si no hay tuición sobre los terrenos desnudos? Es decir, es función del objetivo del Ejecutivo que en realidad los terrenos desnudos queden en otro servicio, que lo que usualmente se hizo con otros cuerpos legales vayan a otra parte. Yo creo que esos son los puntos que sería bueno sincerar y hacemos que la discusión y el aporte que podamos hacer sea también más claro y más simple. Desde esa perspectiva, uno debería definir con claridad las funciones a desarrollar por el CERNAFOR. Y claramente uno puede decir, a ver, pero ¿qué es lo que hace hoy la CONAF? Para no inventar cosas. Claramente tiene tuición sobre el manejo, y aquí también se repiten conceptos que hay que ver cómo se van a resolver. La ley de bosque nativo tiene elementos de preservación, de conservación, de restauración. No es explícito porque se habla de rehabilitación, pero lo podríamos entender dentro de lo mismo. Pero también esas mismas funciones se dan en el SBAP.
entendemos que en el SBAP solamente está dentro del marco de lo que son las distintas categorías de áreas silvestres protegidas. Si es así, me parece que estaría bien esa diferenciación, pero la lectura no da esa claridad. Respecto a todo lo que tiene que ver con fomento y establecimiento de plantaciones, está bien, el decreto ley 701 respecto al fomento caducó, pero sigue vigente todo lo que es la normativa que regula el aprovechamiento y las regulaciones ambientales, que hay que reconocer que son pobrísimas, pero y que es una parte de la pega que hay que hacer, que es actualizar una legislación vinculada a plantaciones forestales con una mirada del siglo XXI. Los conceptos de vinculación con protección de incendios forestales, arbolado urbano, cosas que hoy hace el Servicio Forestal, pero hay que hacer como una mirada un poco más interesante. Creo que en algunos literales se observa que lo que podríamos observar como manejo integrado de cuencas, con una mirada más territorial, podría estar. Yo no sé si es para no pisar callo en otro sector, pero hay que definir claramente si está esa mirada o en realidad es solamente un guiño. Desde esa perspectiva, señor presidente, termino con esto. Yo creo que... Tiene 2 minutos, profesor, para que pueda cerrar. Perfecto, muchas gracias. Creo que es fundamental definir con claridad el objeto. Hay una serie de artículos donde podríamos opinar, pero es de tal relevancia dejar claridad respecto al objeto que casi el articulado restante no es que no tenga importancia, pero si eso no se resuelve, podemos dejar una redacción impecable respecto al articulado, pero donde podemos sospechar una difícil gestión de los distintos instrumentos que están vinculados al área forestal. Y, en ese sentido, velar por evitar una superposición de funciones, porque creo que eso no le va a hacer bien ni al Servicio de Biodiversidad ni a la gestión y protección de los bosques, formación xerofítica y otros ecosistemas del país. Muchas gracias. Gracias, profesor Donoso. Sugiero, colegas, que dejemos las preguntas para el final, ¿sí? Dicho sea de paso, habíamos tomado el acuerdo de cerrar el periodo de presentación de indicaciones al 31, ¿fue, no? El 31 de octubre, por lo tanto ya no tenemos posibilidades de hacer modificaciones. No obstante, por conversaciones que algunos colegas hemos tenido, en particular con algunos especialistas, con gente en el área, es posible que cuando terminemos de escuchar la ronda de invitados que habíamos pensado resolverlas ya hace 2 semanas atrás y que por distintas razones todavía no tenemos a todos los gremios presentados en esta sala, ni tampoco algunas organizaciones que se han venido sumando en la solicitud y entendiendo que este es un proyecto muy relevante, no solamente para la ruralidad chilena, sino que es un proyecto relevante para todo lo que hemos venido planteándonos como país en términos de el equilibrio del carbono, el medio ambiente en general, en fin. ¿Para qué vamos a hacer la larga lista? Es posible que podamos abrir un nuevo periodo de indicaciones y en ese contexto le pido al profesor Donoso, lo mismo a los otros expositores de los gremios, que nos puedan hacer llegar lo más sucintamente posible dónde creen ustedes que están los puntos críticos, dónde están las posibilidades de mejora o dónde están las posibilidades de hacer precisiones técnicas por el beneficio de un proyecto que sí o sí tenemos que aprobar. Para contextualizarlo, y con esto termino, debo decir que no es posible que nos pasemos 16 años más para cumplir lo que ya la Contraloría General de la República nos advirtió respecto a lo que significa tener una corporación de derecho privado asumiendo responsabilidades que son de Estado. Necesitamos tener una institución pública con deberes y derechos, pero particularmente con responsabilidades de Estado desde el punto de vista administrativo, responsabilidades legales, lo que sea, pero
por sobre todas las cosas, para defender nuestro patrimonio nacional y la capacidad productiva que tenemos. En ese contexto, entonces, lo que hemos estado escuchando en nuestras sesiones nos parecen de suma importancia y, por lo tanto, que contribuyen a tener el mejor proyecto posible. En ese contexto no nos vamos a cerrar a la posibilidad de abrir un pequeño plazo de indicaciones, por lo tanto yo le pido a los expositores, a los que estuvieron, a los que están hoy día y a los que van a estar, que aquellas propuestas en concreto nos las señalen, porque si nos entregan un mamotreto de 50 hojas, la verdad es que no alcanza el tiempo físico para leerlas todas y tratar de ensamblarla en una propuesta. Por lo tanto, si nos la presentan a modo de indicaciones, aunque las indicaciones solamente las podemos presentar los parlamentarios, algunos de nosotros podemos tomarlas, acogerlas y también conversarlas con el Ejecutivo. O sea, aquí se trata de construir una buena propuesta entre todos. Así que los invito a que esto que nos están exponiendo la tratemos de presentarlo como una mejora y respecto de las dudas, las imprecisiones o las eventuales colisiones con otros marcos normativos. Porque dicho sea de paso, y ahora sí que termino, antes que me diga nada la senadora Sepúlveda, debo decir que le hemos estado solicitando al ministro de Agricultura, y lo ha acogido, que en esta comisión, en paralelo, podamos ir ya trabajando otros marcos normativos que son tremendamente relevantes y que tienen que ver con esto. Una cosa es hacer la casa, ¿no?, y construir una institución. La pregunta es ¿para qué? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y en ese cómo lo vamos a hacer se nos cruza la ley de suelos, que hoy día es un desafío mundial. No hay nada más escaso hoy día que el suelo y el agua, y por lo tanto tenemos que construir la ley marco de suelo y otras normas. Tenemos que avanzar con la ley de incendio, que ya el proyecto lo recoge, pero también tenemos que recoger otros, como es el fomento productivo, como todo ese tipo de cosas que el Ministerio estaba pensando en agregarlos como normas aparte, pero vamos viendo cómo ensamblamos, porque si no, no nos podemos quedar con una institución que al final no nos permite que todos los proyectos que hemos priorizado de discutir no entran en un ensamble perfecto. Porque es ahora o nunca, si estamos construyendo la casa, lo demás son piezas de un engranaje, pero tenemos que verlas en conjunto. Lo conversamos con el ministro Valenzuela, estamos de acuerdo en que vamos a apurar y van a entrar por esta comisión del Senado los otros proyectos que dicen relación con el mundo forestal, particularmente en todos sus componentes, entendiendo también que es el suelo, que es el agua, que es la biodiversidad distinta a la de los parques, ¿no?, que ya están protegidos con otra norma. Muy bien, seguimos. Seguimos, me suena conocido ese dicho. Bien, estaba en el orden don José Carter Reyes, a quien aprovecho de saludar desde la región más linda de Chile, ¿no? ¿Está en Los Ríos? Sí, señor presidente, muchas gracias. Sí, aquí en Los Ríos que estoy viviendo. viviendo. A respingar, pero bueno. Don José. ¿Se escucha bien? Presidente de Aprobosque, lo escuchamos perfectamente. Bien, gracias, señor presidente. Por su intermedio, señor presidente, quiero saludar a cada uno de los señores senadores y señoras senadoras de esta comisión mixta, de acá de la región de Los Ríos, donde nosotros tenemos nuestra oficina de Aprobosque. Quiero, primero que nada, decir que nosotros estuvimos citado a la comisión anterior que se suspendió, y estuvimos en Valparaíso y de allí nos devolvimos nuevamente a nuestra región. Y usted entenderá, señor presidente, que siempre es muy difícil moverse de las regiones hasta llegar a Valparaíso, hay que hacer todo un periplo para llegar, pero bueno, esta vez no pudimos estar en forma presencial y pedimos disculpas por ello, señor presidente. Bueno, vamos a hacer una presentación, a ver si las pueden poner en pantalla, por favor. Ahí está, ahora sí está en pantalla completa. Por favor, en pantalla completa está, ¿sí se ve? Ya, bien, súper. Bueno, nuestra presentación basa básicamente en el proyecto de ley, pero enfocado en lo que nosotros vivimos y hacemos y nos ocupamos todos los días, que es el bosque nativo. La siguiente. Bueno, un poquito, señor presidente, un avisito comercial. ¿Qué somos nosotros en el fondo? La Asociación Gremial de Propietarios de Bosque Nativo, Aprobosque, es una asociación que tiene ya más de 10 años instalada y que se creó acá en la región de Los Ríos y con acervo en las regiones de la quinta región hasta la región de los lagos tenemos socios. Hemos ido creciendo y hoy día tenemos 60.000 hectáreas de bosque nativo bajo este criterio de manejo
sostenible o sustentable, si usted quieren, señores senadores y señoras senadores, y que en el fondo buscamos nosotros hacer manejo de nuestros bosques con un criterio apegado a lo que nosotros llamamos, con un criterio de silvicultura apegado a la naturaleza, a lo natural. ¿Ah? Y nuestros bosques, la siguiente por favor, nuestros bosques, nuestros propietarios, nosotros le llamamos bosques escuela. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros lo que hacemos como asociación gremial, aparte de nuestro trabajo gremial, es que nuestros bosques la gente los pueda visitar. Llevamos alumnos, llevamos a pequeños propietarios, a trabajadores, a estudiantes, a profesionales, a diversos componentes del sector agropecuario a que vayan y vean y aprendan mirando y haciendo las cosas en los bosques. Esa es una de las grandes funciones que nosotros hacemos. Y sin soberbia, señor presidente, señores senadores, señoras senadoras, nosotros decimos, nosotros no hablamos del manejo sustentable del bosque nativo, lo hacemos en nuestros bosques y eso nos tiene muy contentos, porque la transferencia tecnológica es algo que hay que hacer profundamente y es algo que echamos de menos en este servicio que se está creando, digamos. Yo creo que si no atacamos por ahí, que la gente aprenda haciendo las cosas como se deben hacer, no hay digamos, mejor tarea y mejor recurso que invertido ahí, en la transferencia tecnológica. La siguiente, por favor. Bueno, siempre es importante recordar, señor presidente, por su intermedio, recordar por qué estamos aquí hablando del sector forestal, digamos, ¿no es cierto? Bueno, porque en realidad claro, uno siempre pone estas cifras de la superficie de bosque, pero detrás de los bosques hay familias, hay emprendimientos, hay encadenamiento productivo, hay productos, hay bioproductos que todos los días estamos produciendo en los bosques, ¿no es cierto? Y que se están comercializando. No solamente la madera, sino también productos, digamos, no madereros, ¿no? Que también muchas de las familias campesinas viven de ello, ¿no? La recolección de hojas, hongos y etcétera. Pero es importante recordar esto porque nada menos son 17,9 millones de hectáreas de bosque. Y de esos 17,9 millones de hectáreas, 8,1, casi 82% son bosque nativo. Vuelvo a repetir, 82% es bosque nativo. Y a veces nos olvidamos de esto porque siempre como que destacamos lo otro, ¿no? Las plantaciones. Y bueno, está bien, y yo creo que eso genera bastante actividad económica, pero no hay que olvidar esto, señores senadores, de que el 82% de nuestros recursos boscosos es bosque nativo. La siguiente, por favor. Bueno, y cuando uno se pregunta, bueno, este recurso, ¿en qué manos están? Por favor, explíquela completa. Estas no son cifras nuestras, señor presidente. Estas son cifras del Instituto Forestal, ahí abajo está la fuente, ¿no? Y de la CONAF. Estas no son cifras nuestras. Y fíjese usted de que cuando uno se mete al tema del bosque nativo y se da cuenta que nada menos 82.000 propietarios son dueños de este recurso, el bosque nativo. Y cuando uno hace este mismo análisis, pero mirado desde el punto de vista de las plantaciones, se da cuenta que 3 grandes empresas son dueñas casi del 56% del recurso de plantaciones, pero hay un 45% de pequeños propietarios que también tienen plantaciones. ¿Eh? Y si usted hace la suma de 82.000 más 23.000, se va a encontrar que más de 100.000 personas son dueñas de los recursos boscosos. Por eso es tan importante tener un servicio forestal, pero centrado en qué, en las pymes, porque esas son la gente que requiere el apoyo del Estado, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, nosotros nos hicimos la pregunta, ¿por qué y para qué un Senafor? Bueno, aquí ya hemos escuchado, ¿no es cierto?, en las presentaciones anteriores, que los bosques están llamados a ocupar un rol fundamental en la transición de una economía basada en los combustibles fósiles a una economía basada en el uso sostenible de recursos naturales. Es decir, a una bioeconomía con bioproductos, ¿eh? Que nos permitan reemplazar el plástico, ¿no es cierto?, el acero, el cemento, etc. Y los bosques están llamados a eso, pues, a la captura de carbono y hacernos la vida mejor, ¿no? En esta situación de cambio climático que estamos viviendo dramáticamente en muchas partes del mundo.
Bueno, y esta transición la tiene que liderar alguien. ¿Y quién es ese alguien? El Sendafor, pues. Ese es el servicio que tiene que hacer este tremendo esfuerzo, digamos, de pasar de una bioeconomía fósil a una bioeconomía basada en los recursos naturales. Y nosotros decimos, bueno, hay que hacer este paso con más bosque y con más madera. ¿Ah? Y por sobre todo con pertenencia local, allí en las comunidades, en las comunas, y con un énfasis en las pequeñas y medianas propietarios. Mire, nosotros creemos seriamente que el Senafor debe ocuparse y preocuparse de la gestión sostenible de los recursos forestales, basado en esos tres pilares: económico, ambiental y social. Y la gran tarea es de este Servicio Nacional Forestal equilibrar estas tres patas. Lo que pasa es que cuando uno lee este nuevo proyecto de Senafor, más bien está cargado para un lado, ¿no?, al tema ambiental, y se olvida que los bosques también aportan mucho al tema económico y social. Nos gustaría también ver muy relevados esos dos patitas más, ¿no?, en lo económico y lo social. ¿Por qué? Porque este Senafor se tiene que ocupar nada menos que poner en producción y poner, ¿no es cierto?, en valor nada menos que 6 millones de hectáreas de bosque nativo. Y ya dijimos cuántos propietarios hay detrás de ellos, ¿no? Y 2,6 millones de hectáreas de suelo de actitud permanente forestal, que están esperando ser forestados. Estas cifras no son nuestras tampoco, son del Instituto Forestal y la de abajo de la CONAF. Es decir, yo he escuchado aquí recién a mi colega, ¿no es cierto?, Sergio Donoso, decir, ¿y qué pasa con los suelos desprovistos de bosque? Y nada menos que son 2,6 millones de hectáreas. Entonces, evidentemente hay un problema, ¿no es cierto?, que se tiene que zanjar y que tiene que estar incorporado con mucha fuerza aquí en el Senafor, digamos, ocuparse de estos 2,6 millones de hectáreas de suelo de actitud preferente forestal. Y vuelvo a recargar, de actitud preferente forestal, para no confundir con agrícola ni ganadero. Estos son suelos forestales. Lo siguiente, por favor. En nuestra opinión, este proyecto de ley que crea este nuevo servicio forestal tiene que ser con esta mirada, digamos, ¿no es cierto?, en sus funciones, con una mirada apuntando a un siglo XXI, con una mirada moderna, digamos, de cómo se tiene que enfrentar, digamos, los desafíos que tenemos para adelante como país con nuestros recursos naturales. Nosotros no estamos de acuerdo con el nombre que se le quiere poner, Servicio de Cooperación Forestal. Eso no tiene ningún sentido. A la CONAF hay que dejarla ir, ya cumplió su función, ahora necesitamos un Servicio Nacional Forestal, ¿eh?, con todas la ley, digamos, con garras y dientes para cumplir sus funciones. ¿Eh? Y por eso decimos nosotros que tiene que tener, debe ser concreto y explícito en sus funciones, incluir todas aquellas funciones 2 minutos, que presidente actualmente tiene la Carter. CONAF, y perfecto, y sin reducirlas. Ya estoy terminando, señor presidente. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí también lo dijo nuestro colega, las funciones, nosotros sentimos que están como diluidas dentro de tanto articulado, pero esta debería ser relevada, ¿no? La gestión, el fomento, la fiscalización, la conservación y la protección del patrimonio natural bajo su competencia. Y por cierto, ya dijimos, la transferencia técnica que tampoco aparece. La siguiente. Bueno, ya también nuestro colega Sergio Nox ya lo dijo, nosotros también nos preocupa el tema de duplicidad. Creemos que entre el SBAP y el Senafor hay duplicidad de funciones y se están disputando el bosque nativo. ¿Quién va a tener tuición sobre el bosque nativo? Y eso es una realidad. Y eso nos preocupa en demasía, porque por el medio estamos los propietarios, también como lo dijo nuestro colega Sergio Donoso. La siguiente, por favor. Y la siguiente, porque eso ya lo dije, y con esta terminamos. Y quiero ser claro y preciso cuando nosotros decimos nos preocupa esta duplicidad de funciones. Voy a poner un solo ejemplo más. Usted, señor presidente, que de acá de la zona, sabe perfectamente que en cierto tipo de bosque, como los casos de los robles,
crecen cierto tipo de hongos que son combustibles, y que la gente entra a los bosques y los recolecta y los vende ahí en la feria fluvial de Valdivia, como es el changle y el loyo, ¿no? Bueno, pues bien, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar, digamos, ¿no es cierto? En que como se tiene que trabajar con un bosque, digamos, en que también que tiene que tenerse en cuenta la relación que existe con los otros organismos, entonces nuestro temor es que de repente se dicten moratorias o nuevas regulaciones para justamente eh, salvaguardar la dinámica natural de estos hongos combustibles. Y con eso puede provocarnos demovilizaciones de recursos forestal importantísimos, como son los renovables de roble. ¿Ah? Entonces, eso no está tan claro en la ley y queda como abierto. Entonces, eso nos preocupa, porque en el fondo, ¿cómo se van a abordar estos problemas que son reales, digamos, que no son inventados, digamos? ¿Ah? Y eso no está claro en la ley y vuelvo a insistir, señor presidente, nos preocupa. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Carter. Lo mismo que le hemos mencionado al profesor Donoso, algunas observaciones que nosotros cada uno ha recogido. Si ustedes tienen a bien redactarlas de manera una propuesta que para que la podamos conversar tanto en la misma comisión como dentro del trabajo que tenemos que hacer con el Ministerio de Agricultura. Me dice la señora secretaria abogada, y lo que ella dice es materia de ley interna, es una instrucción. Que mande la presentación, por favor, presidente Carter, porque no la tenemos registrada, porque es parte del archivo, ¿ya?, que necesitamos después compartir con los colegas miembros de la comisión. Lo dejo convidado para que siga presente y sí debo hacer un punto, reconocer que ustedes ya estaban en Valparaíso cuando supimos que no podíamos sesionar la semana pasada. No fue una decisión de esta comisión, fue una cuestión más bien institucional. Estamos full con la ley de presupuesto. De hecho, esta semana, excepto mañana solamente, para la prórroga del estado de excepción, no estamos sesionando porque estamos dedicados exclusivamente al debate de la ley de presupuesto. Lamentamos que hayan hecho el viaje usted, Gloria y el resto del equipo con todo lo que eso significa, pero fueron motivos de causa que nosotros no teníamos control. Muy bien, convido a la exposición por la Sociedad Nacional Forestal a su presidente, don Emilio Uribe, que junto con el director, don Fernando Santibáñez, y al consejero, don José Manuel Rebolleo, se han hecho presentes en esta sala. Que bien nos vemos aquí en la testera de la presidencia del Senado, senadora del Senado, ¿no? Muy bien. Es transitorio, dura una media hora más nomás. Bien, ¿quién parte? Voy a partir yo, señor presidente. Presido actualmente la Sociedad Nacional Forestal, que es un gremio de reciente data. Nacimos prácticamente en plena pandemia. Así es que vamos a ser bastante breve en nuestra presentación. Adelante, don Emilio. La asociación que representamos, como le señalaba, primeramente queremos felicitar a la Comisión Unida del Honorable Senado de la República, de esta Comisión Unida de Agricultura, Medio Ambiente y Cambio Climático y Bienes Nacionales, para avanzar en este segundo trámite. Consideramos de verdad esencial poder contar con un servicio público forestal que contribuya a darle un gran impulso a las pymes, un sector vulnerable, golpeado y deprimido, que enfrenta una crisis climática, incendios catastróficos y otras amenazas, y que es necesario ponernos a trabajar para que Chile pueda trazarse y alcanzar la reactivación económica con sostenibilidad, con responsabilidad y con equidad. Dentro de los dos problemas mayores que enfrentará la humanidad en este siglo está el cambio climático y la pérdida de patrimonio natural, biodiversidad, cuerpos de agua, tanto suelos agrícolas y ecosistemas. Este proyecto de ley Serenafor creemos que apunta en la dirección correcta. ¿Cuál es la de poder que las pymes puedan disponer de este servicio público
y creemos que también la sintonía con la academia y otros sectores es muy importante. El desarrollo socioeconómico con la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. Entonces, a continuación, para no extenderme demasiado, yo soy de profesión ingeniero en madera, así que me he querido apoyar de dos profesionales importantes, don Fernando Santibáñez Quesada. Él es ingeniero agrónomo, es científico, es climatólogo, académico y actualmente director de la Sociedad Nacional Forestal, aquí a mi derecha, que va a tener bajo su cargo la presentación prácticamente muy breve que hemos preparado especialmente para ustedes. También vamos a estar preparados para las preguntas que después surjan. Están acompañando dos directores acá, don José Manuel Roballedo Cáceres, ingeniero forestal, director de la SNF, y don Héctor Espinosa Canesa, también director de la SNF. El último director es muy experto en prevención de incendios. Así que dejo con ustedes al profesor y académico don Fernando Santibáñez Quesada. Muy bien, le ofrezco la palabra al lado de yo, presidente. Disculpe, pero Está muy bien. No tengo experiencia, así que me disculpa todo el protocolo. No se preocupe. Don Fernando, tiene la palabra. Falta de experiencia legislativa. Bueno, reitero los agradecimientos de nuestro presidente. Creo que estamos frente a un gran proyecto, eso nadie lo pone en duda. Lo importante es que sea un buen proyecto, ¿no es cierto? No solo un gran proyecto, sino que nos agrada mucho que tengamos la posibilidad de hacer estas aportaciones técnicas en orden a mejorarlo. Estamos hablando nada menos que de un sector de la economía que, como decía nuestro presidente, está bastante golpeado hoy día por los incendios, por una coyuntura comercial, ¿cierto?, que le afecta y donde hay una reducción significativa del patrimonio forestal de Chile. Y no podemos olvidar aquello que una parte importante del ingreso nacional viene de este sector. Estamos hablando de 25.685 pymes que son propietarias, ¿no es cierto?, que han emprendido con esta actividad forestal. Y 88.000 pymes que son propietarias además de bosque nativo, las cuales están de alguna manera reguladas por la ley 20.283, ¿no es cierto?, de recuperación del bosque nativo. Algunas de ellas se han beneficiado con aquello. Pero hay muchos que están fuera de todo respaldo en este minuto, ¿no es cierto?, y están enfrentando adversidades mayores. Bueno, es un mercado que va a la baja, hay una sequía feroz en Chile que no es necesario repetir, ¿no es cierto? Todos sabemos las consecuencias que eso está produciendo y la asociación perversa que hay entre el cambio climático y los incendios que devastan grandes zonas cada año. Esta situación, lo digo como especialista, va a permanecer en Chile por lo menos 150 años, 200 años, si es que logramos cumplir con las metas, ¿no es cierto?, de emisiones cero hacia el año 2050, cosa que está bastante en duda. Aún así tendríamos cambio climático por 150 años hasta que el planeta logre restablecer los equilibrios. Y eso no podemos hacer nada, ¿no es cierto?, por acelerar ese proceso. La dependencia institucional del Sennafor, ahora yendo ya específicamente al proyecto, nos parece que debiera quedar muy claramente establecida, que es del Ministerio de Agricultura, ¿ya? Nos parece que de repente hay cierta ambigüedad por ahí. Quizás tenemos que tener conversando permanentemente el Ministerio de Medio Ambiente con el SVAP, porque son funciones completamente complementarias, ¿no es cierto?, y con el Ministerio de Agricultura, velando porque se aplique la normativa dictada por el SVAP, ¿no es cierto?, en materia de conservación del patrimonio natural. Pero parte del patrimonio natural también son las pymes, son las personas. ¿Ya? No podemos pensar en el patrimonio natural al margen de lo que son los actores, los seres humanos. Y mal que mal, todo lo que hagamos
¿no es cierto?, tiene que ver con el bienestar humano finalmente. Por lo tanto, nos parece que, concordando con lo que decía el doctor Donoso, nos parece que es extremadamente importante que los proyectos reflejen muy bien la necesidad de coordinación, pero sin colisión, ¿no es cierto?, entre las funciones. En eso hay que ser extremadamente cuidadosos y tenemos algunas observaciones que le haremos llegar a los honorables senadores a través de una síntesis, ¿ya?, enseguida. Como comentario, tenemos a esto que mientras mejor definidas estén las competencias y el alcance de cada uno de los servicios, más efectiva va a ser la acción del Estado en materia de fomento forestal, a la vez que protegiendo el patrimonio natural. Ese es el espíritu de lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? En el artículo 2, por ahí, tenemos algunas muy pequeñas observaciones. Quizá se hace un poco abuso a veces de la palabra sostenibilidad o sustentabilidad. Nos gustaría quizá, yo no sé si es oportuno o no, nos gustaría que ir reemplazando esa palabra por uso, como aquí estamos hablando de un recurso, no estamos hablando de una política, una estrategia socioeconómica, sino ahí quizás sostenibilidad puede ser. Pero aquí estamos hablando de algo tan concreto como el manejo de un recurso. Entonces, en jerga del agua, ¿no es cierto?, se usa uso racional del agua, ¿ya? De hecho, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, uso beneficioso y racional. Es hacer la analogía, estamos hablando acá de un patrimonio natural como son los bosques, hacer uso racional en vez de sustentable. ¿Qué es lo que es la racionalidad? Es lo que dicta, ¿no es cierto?, lo que dicta la razón y que está plasmado en leyes, en reglamentos. O sea, con estricto, al decir uso racional, significa con estricto apego a la norma, ¿ya? Entonces, eso es para tener quizás en cuenta si es que vale la pena. Sugerimos agregar algunas cosas allí, como que asimismo le corresponde impulsar al CERNAFOR, impulsar la ampliación del patrimonio forestal. El patrimonio forestal viene disminuyendo en Chile. Ha disminuido en una cifra que no tengo en este minuto, pero es considerable, por dos razones: por los incendios y por la falta de interés por replantar cada vez que hay una cosecha, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuál es la tendencia? Nos vamos a quedar sin este recurso. Entonces, quizás darle esa misión al CERNAFOR, ¿no es cierto? Y lo otro es que el CERNAFOR debe velar porque haya un desarrollo forestal equitativo, o sea, que no se beneficie ni los grandes ni los chicos, sino a ambos, ¿no es cierto? Y ojalá con un sentido, ¿no es cierto?, de inclusividad, porque hay muchos pequeños propietarios que necesitan no quedarse al margen de la normativa, al margen de la ley, y para eso se requieren instrumentos de fomento que probablemente ni siquiera existen todavía. Pero la gran tarea de adaptación al cambio climático que tiene Chile por delante va a exigir, ¿no es cierto?, que nos acordemos que hay pequeños actores que viven del bosque y que hay que quizás crearle algunos instrumentos de fomento. Un poquito de acuerdo a lo que decía también, se decía antes, es que hay una serie de tareas no bien definidas, lo que son la reforestación y manejo de cuencas, obras de infiltración de agua, que están muy asociadas también a las forestaciones, control de erosión, ojo, parques de protección asistida que vamos a necesitar en el futuro. Ya el INFOR tiene un hermoso proyecto que es salvar la araucaria a través de un parque de protección asistida en Aysén. Eso es un estudio que me tocó a mí participar. Identificamos que en Aysén, durante los próximos 2 siglos, va a haber una zona que va a mantener el mismo clima que hoy día tiene la araucaria. Por lo tanto, es el lugar donde podemos irla llevando para protegerla. Eso se va a requerir para muchas especies y muchos ecosistemas en Chile y puede ser una tarea del CERNAFOR.
En el artículo 4 tenemos también que sugerimos agregar velar por el uso racional y gestión racional de los bosques cultivados y de los planes de manejo de los bosques naturales, ¿ya? Como una tarea prioritaria. Y sobre todo agregamos ahí, no quiero leer todo el detalle porque yo sé que no hay tiempo, agregar que debiera ser responsabilidad del Senafor también aportar desde su perspectiva al cumplimiento de las NDC de Chile, ¿no es cierto? De hecho, eso es una función que hoy día tiene CONAF, que no debiera quedarse atrás, ¿no es cierto? Que son las metas de reducción de emisiones o de recaptura de CO2 que Chile tiene comprometidas en el ámbito internacional. Sugerimos agregar en el punto C de ese mismo artículo que debiera el Senafor ejecutar medidas de prevención, capacitación. No está mencionada la capacitación. Y para hacer una transformación, ¿no es cierto?, se requiere capacitar y administrar las brigadas de control de incendios. Como que los incendios quedan, concordamos en eso, como que quedan en tierra de nadie, no quedan tan bien definidos. Recomendamos ser más específicos allí. En el D proponemos agregar, en el punto D de ese artículo, agregar así como la creación de nuevos bosques, porque vamos a necesitar ir reponiendo el patrimonio forestal perdido, ¿no es cierto?, y otras formaciones vegetales en suelos con limitaciones físico-químicas con reducidas opciones productivas. ¿Por qué? Porque si no somos capaces de generar opciones productivas para estos suelos y los bosques sí lo son, es muy probable que muchos suelos frágiles en Chile repitan lo que se ha hecho en los últimos 200 años en Chile, que es hacer lo que es inconveniente para esos suelos, una agricultura intensiva, probablemente producción de cereales, ¿no es cierto?, en la búsqueda de tener una alternativa en suelos extremadamente frágiles, y vamos a retomar la senda de la erosión y la degradación de esos suelos. Entonces es un buen punto, es decir, prevengamos que aquello ocurra, ¿no es cierto?, y demos una salida por la vía de la reforestación. Es necesario recuperar entonces el pasivo a la vez que proteger el pasivo forestal, a la vez que proteger el suelo. En el punto I, solamente sugerimos poner que la acción del Senafor debiera poner gran énfasis en los pequeños y los medianos, que son el segmento más vulnerable. 2 minutos para cerrar, ya, por favor. cómo no. Luego, me salto el J porque es muy poco lo que ahí decimos, insisto en la educación y divulgación, que no está y debiera ser una función prioritaria de este servicio. No está mencionado el protocolo de plantaciones forestales, que existe, es un esfuerzo que se hizo, ¿no es cierto? Y quizá Senafor debiera velar porque ese protocolo se aplique en las plantaciones, ¿no es cierto?, pero ya con la fuerza de la ley, no como una cosa voluntaria. Hay un aspecto que hay que considerar, que las normas muchas veces no son aplicables, se conciben a veces para grandes escalas o medianas escalas, pero a veces no son aplicables en pequeños predios. Por ejemplo, dejar un camino, dejar una platabanda deforestada para prevenir incendios forestales de X metros, a veces no es viable en micropredios. Entonces, ideal sería que Senafor pueda calificar casos excepcionales en los cuales es necesario hacer, ¿no es cierto?, una adaptación de la norma cuando son pequeños predios, porque si no vamos a dejar esos predios condenados a la muerte. Y finalmente, nuevamente les agradecemos porque con esto estamos velando por atender las necesidades de un sector de chilenos que emprendieron en un sector que hoy día está golpeado y que no tenemos la seguridad que con el cambio climático va a seguir golpeado, y los mercados tampoco tienen visos de recuperarse en el corto plazo. Quedamos completamente disponibles para seguir colaborando en esta tarea. Muchas gracias, señor presidente. Bueno,
Muchas gracias a usted, don Fernando. Está muy clara su exposición con los puntos que ustedes sugieren que pudiésemos discutir para agregar, en fin, y considerar. Por supuesto que así será. ¿Cerramos la presentación de la Sociedad Nacional Forestal? Sí. ¿O queda un minuto para alguien más que quiera? Yo sí. Muy bien. Hay un tema que lo mencionó Fernando. Mi nombre es Héctor Espinosa, ingeniero forestal. Solamente mencionar un tema que no es menor, dado la pérdida de hectáreas con bosque producto de los incendios forestales. Son suelos que están quedando en un estado muy degradado, dado que el pequeño y mediano propietario forestal no tiene los recursos para volver a recuperar esos suelos o a reforestar o hacer un cambio de uso alternativo. Y creo que ahí hay un tema que la Cernafor lo puede tomar como parte de sus funciones. ¿Qué pasa después de los incendios forestales y cómo actuamos en la recuperación de suelos post-incendio? Que está mencionado en todos, que son estos suelos que van a quedar en una condición frágil. Eso reforzarlo, porque efectivamente es un problema. La región del Maule lo tiene, incendio 2017, y Santa Juana y Nacimiento, incendio 2023. Muchas hectáreas en manos de pequeños y medianos propietarios. Eso, gracias. Ofrezco la palabra, colegas, respecto de las tres exposiciones aquí recibidas. Nos queda mucho tiempo, me parece que viene una presentación. Yo vuelvo a insistir en lo que ustedes han presentado. Nos parece iniciativa muy clara, solo que ahora tenemos que asimilarlas en el contexto de lo que estamos recibiendo y revisando del proyecto que estamos en debate. Les vuelvo a insistir. Vamos a proponer a la Comisión un nuevo periodo de indicaciones para tratar algunas materias técnicas que las iremos conversando con el Ministerio de Agricultura. Ojalá podamos llegar a un buen acuerdo y si no, bueno, lo resolvemos democráticamente votando. Así funciona la cosa. Y en ese contexto les vuelvo a pedir, tal como una de las exposiciones lo hizo, las demás los invito a que, revisando las posturas, que me han parecido muy claras, tanto del doctor Donoso como del presidente Carter de la Provost, que el otro presidente Carter pasó a la historia hace mucho rato, ¿no? El actual, el vigente, digo, que la podamos hacer en el mismo formato. O sea, ¿dónde creen ustedes que nos aprieta el zapato? ¿Dónde creen ustedes que puede haber espacio para mejora? ¿Cómo podemos tratar la redacción del texto para que no solamente se entienda bien, sino que además cubra lo que necesitamos cubrir, ¿no? Si hacemos ese ejercicio, yo los invito en el menor plazo posible. Recordemos que este proyecto tiene urgencia suma, que nos coloca dentro de los plazos, pero lo hemos conversado también con el Ministerio de Agricultura y tampoco nos vamos a poner una camisa de fuerza, necesariamente de fuerza. Tenemos plazo y hay una intencionalidad marcada por parte del Ejecutivo, del Gobierno, que a través de las Express nos ha colocado una notificación del Presidente de la República que hay un interés de tratarlo como urgencia suma. No obstante ello, nosotros como comisión vamos a intentar que ese plazo de urgencia suma, que tiene una cantidad de días, pudiera acomodarse al interés de tener el mejor proyecto posible, ¿no? Muy bien, así las cosas, no habiendo consultas, ofrezco la palabra al Ejecutivo. ¿Quiere decir algo, director? Muchas gracias, presidente, y por su intermedio tratar de simplemente referirme a algunos temas centrales que aquí se presentaron y que con justa ponderación están, diría, por parte del Ejecutivo debidamente abordado en las indicaciones presentadas el 19 de julio. ¿Ya? El proyecto, por ejemplo, la última intervención refería al artículo 2 sobre el objeto, están debidamente abordadas en la indicación presentada por el Ejecutivo, donde dice claramente el servicio tendrá por objeto la conservación, desarrollo, fomento y manejo sostenible, preservación, protección, creación y restauración de ecosistemas boscosos y xerofíticos de los territorios y sus componentes. Perdón, director, quiero hacer un paréntesis porque usted tiene razón.
Dentro del plazo de las observaciones, el Gobierno hizo su propia indicación, ¿no?, adecuando el proyecto a lo que ya se venía discutiendo. Por lo tanto, a lo que ustedes conocen, hay cambios. Del proyecto que ustedes revisaron y sobre el cual opinaron, ya hay sugerencias propuestas por parte del Ministerio de Agricultura, del Ejecutivo. Por lo tanto, para mejorar, digamos, la calidad de las intervenciones de todos nosotros, sería bueno que se pusieran en contacto con la dirección de la CONAF para que conozcan esa indicación como documento preliminar. Es una propuesta que la CONAF hace para que nosotros la podamos debatir al interior de la comisión. Pero sería bueno, ya que ustedes han hecho propuestas súper concretas, puedan conocer eso y ver si hay respuestas a lo que ustedes han planteado. Si las hay, bien, seguimos adelante con eso. Si no estuvieran del todo cubiertas, de acuerdo a su especialidad o al gremio que ustedes representan, háganlas saber, por favor, que todavía seguimos teniendo algunos vacíos. ¿Sí? Director, por favor, puede continuar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por también la aclaración. Sobre todo porque una inquietud que aparece respecto a qué pasa con los suelos desnudos, suelos de aptitud preferentemente forestal, también una de las funciones del Cernafor es la creación de nuevos ecosistemas boscosos y xerofíticos, y eso significa también trabajar sobre suelos que son de aptitud preferentemente forestal y que están descubiertos de vegetación arbórea o también xerofítica. Y me refiero, la función A, de hecho, habla de la creación de nuevos ecosistemas boscosos y xerofíticos. Y un tema, yo creo que bien profundo y relevante que aparece en la discusión del profesor Donoso, justamente la interpretación que se puede realizar respecto a las funciones que tiene el Servicio de Biodiversidad y el Servicio Nacional Forestal, que para tranquilidad también de Aprobosque y de la Sociedad Nacional Forestal es un acuerdo también presentar una indicación que se llame Cernafor y no Cerconaf, como así se había propuesto, y esa indicación ya fue presentada. Y en ese sentido, en la profundidad de la materia, efectivamente el Servicio de Biodiversidad tiene como objeto el trabajo sobre los ecosistemas. A continuación define ecosistema, pero este proyecto va un paso más adelante y define ecosistema tomando una parte del fraseo del concepto de ecosistema, pero define ecosistema boscoso y xerofítico. A continuación, esos ecosistemas boscosos están dominados por árboles o eventualmente por formaciones xerofíticas, y al revés, por formaciones xerofíticas y eventualmente árboles, para abarcar todo el conjunto de ecosistemas donde puedan haber especies, ya sea arbóreas o que corresponden a xerofíticas. Sin duda, estamos disponibles para mejorar esa indicación para que haya una armonía entre ambos proyectos. Este proyecto fue trabajado en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, la SECPRES también, para hacer justamente que el proyecto Cernafor sea armónico respecto a las funciones y no haya duplicidades. Sí hay y esto fue también conversado por el Ejecutivo, de que ambos proyectos deben ser complementarios y apoyarse en un ánimo de colaboración cuando hay ecosistemas que han sido degradados, ecosistemas también que han sido amenazados, pero con una diferenciación bien clara en respecto a aquellos ecosistemas boscosos o xerofíticos. Estamos hablando de bosque nativo, plantaciones y lo que hay entre medio también, que esté dominado por árboles, que pueden ser matorrales, incluso se puede crear, de trabajar respecto a convenios. Hay convenios que hay que definir también los reglamentos, son materias de un poco más de detalle, esto es lo global, pero sí está abarcado con el ánimo de separar las funciones, separar también las competencias, pensando que justamente el Ministerio de Agricultura tiene un ánimo de llevar los ecosistemas boscosos y xerofíticos a un ámbito de la producción, considerando también que tenemos ley de bosque nativo, tenemos decreto ley 701, que se va, según el programa de gobierno, también trabajar para derogar en el sentido de reemplazarlo por una ley que hemos denominado de agroforestería sustentable, donde el fomento a las nuevas plantaciones es parte del nuevo modelo.
En ese sentido, estamos abiertos como Ejecutivo, señor presidente, a recibir las observaciones y en el detalle, revisar también el detalle de las indicaciones propuestas por el Ejecutivo para clarificar qué va a pasar con manejo sustentable, que también está definido en nuestra propuesta con indicación. Y bueno, no olvidar que también es una ley de carácter orgánica, no es una ley de fomento propiamente tal o de algún tipo de estímulo por otra vía. Así que eso, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, gracias, director. Ya los desafíos están cruzados. Ustedes pueden ponerse de acuerdo, conversar, presentar algo en conjunto o hacerlo como indicación respecto a lo que ya tenemos del Ejecutivo. El Ejecutivo podrá también, dentro de este nuevo plazo de indicaciones, presentar algunas mejoras, ¿no? Le ofrezco la palabra. Y dicho sea de paso, acabo de solicitar, la senadora Sepúlveda está en otra comisión ahora, que se reintegre para poder tomar un acuerdo, prorrogar por 10 minutos para que pueda hacer la presentación del SAG. Brevemente, por favor. Muy breve. Y quizás reducir a la vegetación a ecosistemas boscosos o xerofíticos parece a lo mejor una excesiva simplificación. Por ejemplo, tenemos estepas frías nosotros en la zona patagónica que no son ni boscosas ni xerofíticas, ¿ya? Tenemos áreas de bofedales, ¿no es cierto?, que son importantes ecosistemas en el altiplano que no son ni boscosos ni xerofíticos. Entonces, para que no vayan a quedar en tierra de nadie esos ecosistemas tan especiales, quizá sería bueno estudiar una manera más inclusiva, ¿ya?, de enriquecer esa definición, esa clasificación. Muy bien, muchas gracias. Esas conversaciones ténganlas entre ustedes, por favor, porque ya nos quedamos sin tiempo. Última intervención y pasamos al SAG. Muchas gracias, presidente. Y por su intermedio, solicitarle, para hacer más efectivo el trabajo, las indicaciones que ha hecho el Ejecutivo, si pudiera estar disponible, porque, por supuesto, vamos a poder hacer un mejor aporte sobre un documento que está actualizado, más que sobre la versión sobre la cual hicimos las presentaciones ahora. Así que, muchas gracias. Muy bien, sería bueno que lo conversen con la CONAF directamente, pero como ya es un documento que ingresa a nuestra comisión y por lo tanto es público como documento de trabajo, perfectamente se lo podemos entregar. De hecho, nuestra secretaria abogada principal nos ha dicho que lo tenemos aquí, si ustedes quieren se llevan una copia, pero sería bueno que también lo puedan articular con ellos. Muy bien, con mucho gusto. Bueno, sin más, si quieren pueden quedarse, están muy bien convidados. Quiero darles un espacio, tenemos 10 minutos y cerramos, porque ya estamos con sobretiempo. Lo voy a ver, al presidente de la AFUSAG, la Asociación de Funcionarios del SAG, don Jaime Santibáñez, que junto con doña Nora Fuentealba, también el secretario de Valparaíso, don José González, y el señor Abraham García nos quieren plantear algún tipo de requerimiento. Por favor. Muchas gracias, señor presidente. Para nosotros es un honor estar como AFUSAG, una asociación nueva en el Servicio Agrícola y Ganadero. Y en el contexto de la ley de presupuesto, queremos plantear alguna situación. La verdad es que nosotros nos hemos dado cuenta que hoy en día... Perdón, presidente, por la formalidad. Tenemos quórum, por lo tanto solicito prórroga por 10 minutos para que puedan exponer los funcionarios del SAG. ¿Habría acuerdo? Acordado. Puede continuar. Muchas gracias, señor presidente. Como le decía, en el contexto de la ley de presupuesto, nuestra asociación está muy preocupada por las decisiones que se vayan a tomar producto de esta ley. Hoy en día el SAC está con una cantidad de funcionarios de 6.028 funcionarios. ¿Ya? Esto en una carta 4340 dirigida a nuestra asociación por la exdirectora del Servicio Agrícola y Ganadero, señora Andrea Collao, donde dice que hay una cantidad de funcionarios Código del Trabajo sobre los 561 funcionarios. Honorarios, hay aproximadamente, voy a ser bien específico, 1.640 honorarios.
y contrata 3.337. Si sumamos hoy en día la cantidad de honorarios y códigos del trabajo, ¿ya?, tenemos aproximadamente un 40% de los funcionarios del SAC, señor presidente, que tienen una inestabilidad laboral. Nosotros somos una asociación que nos preocupamos de las condiciones laborales y el ser honorario, ¿ya?, realizando actividades inherentes al SAC o Código del Trabajo, le genera tanto una inestabilidad a estos funcionarios como también a un problema en la administración del trabajo que tiene que tener el SAC. Sabemos que las funciones del SAC son velar por el patrimonio fito y zoosanitario, pero también tiene que ver con algunas actividades delegadas por el Servicio de Salud, que es el trabajo en la inspección en plantas faenadoras. Hoy en día, estas funciones que tiene el SAC, ya sea en las actividades inherentes de nuestro servicio y las actividades en el sector público, de la protección de la salud del sector público, tenemos funcionarios que están honorarios y tenemos funcionarios que son códigos del trabajo. Entonces, nos vemos reflejados hoy en día con un servicio con una alta importancia, ¿ya?, en las actividades de gobierno y del Estado, que tienen una inestabilidad laboral. Ser honorario hoy en día en Chile es complicado, ¿ya?, pero además, haciendo las funciones de esta importancia en nuestro servicio, es una doble preocupación, tanto por las condiciones como las funciones del servicio. Hoy en día, el servicio, como lo decía el profesor Santibáñez, tenemos un problema de cambio climático y el cambio climático nos toca a todos. Las funciones de nuestro servicio agrícola y ganadero también se ven tocadas. Por ejemplo, cuando hay enfermedades como es la influenza aviar, que lleva a la contratación de mucha gente, pero tenemos que mantener ese seguimiento sobre proteger esta salud de nuestra fauna, digamos, y de la producción animal. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a contratar gente en el servicio, nos tocamos, nos vemos tocados como funcionarios. Lamentablemente, hoy en día en el SAC no hay una política de las personas. No tenemos carrera funcionaria, señor. No hay carrera funcionaria. Ustedes saben que en el Estatuto Administrativo, la Ley 18.834, dice en el título 2 que debe existir una carrera funcionaria. ¿Para quiénes? Para las personas de planta y ojalá se tocara también a los contratas. Pero resulta que hoy en día el SAC, les cuento que hay 61 personas que son plantas de 6.028 personas. Son 3.700 personas que son contratas, que no tienen carrera funcionaria. Es decir, hay gente que lleva 15, 20 años, 10 años con una cantidad de dinero que va ganando que no se va reajustando en el tiempo, que sigue ganando la misma cantidad de dinero durante todos estos años. Y ustedes saben que los últimos 6 años han sido re complicados en Chile. El presupuesto que tiene el servicio agrícola se mantiene, con suerte ha aumentado el 1%. Pero resulta que seguimos sin carrera funcionaria. No hay una política de las personas del SAC y el director se lo hemos hecho saber directamente. Se ha planteado en un ordinario, ya con un trabajo que se hace con las oficinas regionales del SAC, en el ordinario 1282, nosotros le indicamos a nuestro director de los problemas que tiene, que los grados de dinero que ganan los del SAC se ha ido disminuyendo, ha ido aumentando la cantidad de gente, le bajamos los grados. Era un profesional que era grado 13, hoy en día es grado 16. La cantidad de profesionales que se han ido contratando están siendo honorarios y códigos del trabajo.
y en un grado asimilado. Entonces, la verdad que si nosotros analizamos y vemos esto, como profesionales del SAC, hoy en día la mayoría contrata, ni siquiera planta, nos vemos enfrentados a trabajar con gente honorario, que se supone que es esporádico, sin capacitaciones, y se aumenta nuestra sobrecarga de trabajo. Y no estoy diciendo que no estemos dispuestos a trabajar, pero sí nos vemos enfrentados a una situación más problemática en el desarrollo de las funciones del SAC. Ahora, obviamente y claramente, si hubiese una administración presupuestaria distinta y le diéramos esta carrera funcionaria a la gente, tuviéramos una contrata constante de personal, a lo mejor las exigencias sobre los contratas y no sobre los honorarios o los códigos del trabajo sería distinta. Pero hoy en día tenemos 2.000 personas, señor presidente, 2.000 personas que son entre honorario y código del trabajo. Aquí tenemos gente que es código del trabajo y que viene, oiga, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué no nos pasan a contrata? ¿Tenemos presupuesto para el 2024? Y hoy en día nosotros queremos expresarles eso. Yo sé que hay una serie de problemas en el SAC, por ejemplo, que son los viáticos. Hoy en día los mataderos se está pidiendo por los viáticos. Y la senadora lo sabe perfectamente, ¿no es cierto? Que existe una cantidad de profesionales en el área de mataderos, llegando a los 500 personas, pero tiene una cantidad importante que son códigos del trabajo y honorarios. Y le estoy hablando de ese 40% también. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros lo que estamos pidiendo es que, claro, yo sé que es difícil hoy en día solicitar mucho dinero por la ley de presupuesto porque existen limitaciones presupuestarias. No la estamos pasando bien, el Estado no la está pasando bien. El gobierno para tratar de distribuir el dinero también ha costado y eso nosotros lo entendemos, pero queremos que el dinero que se le entregue al SAC y que tenga las funciones para todos los funcionarios, no solo algunos. Le voy a contar, señor presidente, señora senadora, los senadores presentes, que se hizo una ley del SAC para favorecer, y se debe acordar el senador Flores y la senadora, que la ley 21.507 promulgada, no hay reglamentos. Y para que esa ley funcione necesita por lo menos 3.000 millones. Y hoy en día esa ley no se puede tocar porque no existe presupuesto para hacerla funcionar, donde pasaban 1.400 personas a planta, ni siquiera a la mayoría de los funcionarios del SAC. 1.400 personas tenían opción a esa ley. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Nos vemos entregados en este momento a una situación de tratar de que a nuestros asociados, ¿ya?, decirle, oye, momentito, nosotros vamos a pelear por más plata o por una mejor distribución de dinero. Y eso es lo que nosotros queremos, que haya una buena distribución de dinero para que, de alguna manera, podamos a todos los funcionarios darles algo y no que sea algunos solamente. Por su intermedio, señor presidente, quisiera darle la palabra a don José González, secretario de nuestra asociación, que trabaja constantemente con todos los funcionarios y le agradezco, le doy unos minutos. Gracias, señor presidente. Presidente, estamos absolutamente excedidos en el tiempo. Se va a caer por el solo imperio del reglamento esta sesión y por lo tanto queda fuera del contexto de la formalidad. De hecho, el senador Durana tiene otra comisión que ya está atrasado. Un minuto, por favor. Un minuto. Buenas tardes, señor presidente. Senadora, secretario, buenas tardes, presentes todos. Por su intermedio, señor presidente, y por lo que nos embiste la ley como dirigente, la ley indica que nosotros debemos mejorar las condiciones de nuestros asociados. Y a nosotros en el año 2017 se nos aplicó un protocolo de ley, que no era una ley. La ley salió en mes de diciembre del año 2022
pero a nosotros se nos aplicó un protocolo de acuerdo. Ese protocolo de acuerdo, señor presidente, lo discutimos en su oficina. Usted mismo, cuando era parte de la comisión, no era presidente, pidió una segunda instancia donde yo precisamente le di a conocer el problema que íbamos a tener hoy día. Y el problema que tenemos hoy, que tenemos profesionales en el servicio agrícola ganadero con altas responsabilidades en grado 13 hace 10 años, 20 años, 13 años. Y ellos no suben de grado. Tenemos técnicos en grado 20, profesionales hoy día contratados en grado 16, tenemos administrativos en grado 22. Entonces, lo que nosotros solicitamos a la comisión, así como se nos aplicó un protocolo de acuerdo en el año 2017 que le permitan a esta asociación iniciar protocolos de acuerdo para ir sustantivamente mejorando las condiciones laborales para las y los funcionarios del servicio agrícola ganadero. Nosotros ya hemos, este año 2023, lamentablemente, ha fallado el diálogo y hemos concluido con un paro en el paso fronterizo Los Libertadores el 1 de enero, otro paro en 3 semanas, una de las oficinas que más recauda en nuestro servicio, oficina del Maipo, y al día de hoy, de parte del Ejecutivo, no tenemos una respuesta. Entonces, por su intermedio, señor presidente, le solicitamos una nueva invitación a esta comisión, pero ya una comisión de trabajo donde tengamos la posibilidad de sentarnos a conversar con el ministro y que, como se nos aplicó un protocolo de acuerdo, que ASFUSAC nacional hoy día también tenga la posibilidad de buscar esos protocolos de acuerdo por la eliminación de los códigos del trabajo. Tenemos Cecilia Villagra, Código del Trabajo hace 6 años, artículo 22 en Melipilla. ¿Y así cuánto? Entonces, necesitamos trabajar, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien. Solo a manera de recordatorio, tanto la diputada Sepúlveda como el diputado Flores estábamos en la presidencia de la Comisión de Agricultura, dijimos que nuestra protección zoofitosanitaria, de la cual Chile depende tanto para importar como para exportar, somos un país absolutamente abierto, está sobre la estructura del SAJ. No hay otro. Es el Servicio Agrícola Ganadero que resguarda la protección silvo, agro, pecuaria y nuestros intercambios. Y en ese momento logramos un acuerdo, y digo logramos porque, y aquí un mensaje, nosotros no podemos invitarlos a ustedes para instalar un nuevo protocolo de acuerdo. Nosotros somos el Poder Legislativo. Este es un tema inherente 100% al Ejecutivo, al Gobierno de turno. Lo que ocurre es que en ese momento había tanta conciencia que tratamos de hacérselo ver al Gobierno de turno, que definitivamente el SAJ no es cualquier institución, es una institución eminentemente fiscalizadora, donde un funcionario honorario, por definición de norma, si no preguntémosle a la Contraloría General de la República, no puede tener responsabilidad administrativa si está para cumplir trabajos esporádicos que no los puede resolver el servicio respectivo con su planta tradicional. Ese es el concepto del honorario. O sea, recurrir a un trabajo extraordinario, de inmediato, a un trabajo extraordinario por la vía de un honorario para hacer un trabajo puntual. Lo que viene ocurriendo es que cada vez, lo mismo que en el caso de la CONAF, la irregularidad señalada por Contraloría se resuelve con otra ley, que dura 1 año, la ley de presupuesto. Y la ley de presupuesto sanea esta dificultad que es de principios normativos y de responsabilidad funcionaria, que aquellos funcionarios que no pueden asumir una responsabilidad administrativa lo hagan, aun cuando estén a honorarios. Por esa razón logramos esa ley que justamente se promulga. Dato curioso, nosotros estimábamos que el reglamento ya estaba completo, por lo tanto, lo que sí podemos hacer como órgano legislativo, como un poder del Estado, es invitar al ministro de Agricultura y a la directora nacional del SAC para decirle, a ver muchachos, han pasado 3 gobiernos con y todavía seguimos teniendo un acuerdo administrativo y un acuerdo político hecho el 2016, 2017, fue en esa temporada, entre medio de todos los incendios que teníamos, que era un desastre, y que no se ha terminado de cumplir. Sabemos que no se ha terminado de implementar, pero el reglamento es una cuestión súper delicada. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es invitar
al ministro de Agricultura, a la Dirección Nacional del SAC, a tratar particularmente este asunto y a ver cómo avanzamos, porque aquí, y lo voy a decir a título personal, aquí tenemos un problema, que es el problema de todos los gobiernos, el ministro de Hacienda. O sea, son ellos los que fijan las prioridades de qué se va a hacer con una plata que es escasa, pero aquí hay un compromiso, y ese compromiso se escribió mediante una norma, y esa norma no se ha cumplido. Por lo tanto, tenemos distintos gobiernos que sucesivamente, por otras prioridades o por lo que fuere, han incumplido con una norma que tiene que ver con la seguridad nacional. Y en este caso, la seguridad fito y productiva. Así que los vamos a convidar a ustedes, pero también al Ministerio de Agricultura. Nosotros somos meros intermediadores en esto es una decisión de gobierno. Y nosotros no tenemos esa función, pero sí estamos absolutamente conscientes. Le voy a dar la palabra a la senadora Sepúlveda y con eso estamos cerrando. Sí, yo solo disculparme porque me tuve que ausentar. Estábamos en paro en el Hospital de San Fernando, entonces estábamos con estas complicaciones. Saludar primero a los expositores, ¿no? Yo creo que fue muy importante la exposición que hicieron, así que, director, yo creo que hay varias cosas que recoger, ¿no? Sobre todo esta coalición que se puede producir entre ambas leyes o ambas instituciones, que nos complicaría todo y demostraría francamente una eficiencia tanto del Ejecutivo como del Legislativo si no logramos hacerlo bien. Y segundo, lo que planteaba, ¿no es cierto?, el profesor Donoso, a quien tengo un especial aprecio por todo el trabajo que hemos hecho en Bosque Nativo, así que agradecerle permanentemente la conceptualización. O sea, no podemos quedar lugares o territorios, ¿no es cierto?, en los cuales no tengamos el sujeto de protección sin poderlo proteger como corresponde. Y la capacitación, a mí me pareció muy importante, la extensión y la capacitación que tenemos que hacer, fundamentalmente mirando a los pequeños agricultores. Saludar al director, al exdirector de la CONAF, ¿no?, al cual también tuvimos la oportunidad de trabajar en conjunto y siempre estuvo ahí, ¿no es cierto?, complicado algunas veces, pero bueno, se logró. La transferencia tecnológica, o sea, yo creo que es fundamental la transferencia tecnológica y a ver si la persona, el ingeniero forestal del sur, ¿no?, que además tiene que ver con los usuarios, ¿no? Claro, con los usuarios, a mí me interesaría que nos pudiera enviar, si fuera posible, cuáles son las complicaciones de la utilización del bosque nativo, de la ley. Porque nos le hemos pedido muchas veces a la CONAF, en todos los gobiernos, que nos pudiera hacer qué es lo que está pasando, ¿no?, con la ley de bosque nativo, que no se está usando como corresponde, etcétera. Y yo creo que deberíamos también tratar de buscar cómo hacerlo más pertinente, pensando en la capacitación que nos planteó, como en la extensión y los pequeños agricultores. Y pedirle por su intermedio, o sea, primero saludar, ¿no es cierto?, a los dirigentes, y ver la posibilidad de armar una reunión con quizás no en el contexto de una comisión, sino lo que hemos hecho siempre, pues tratar de buscar los acuerdos, tratar de buscar no sé si los protocolos, pero primero ver las deficiencias y las complicaciones que ustedes tienen, que son muchas, ¿no? Que son muchas. Y faltó algo que para mí es muy importante, son las condiciones laborales. Las condiciones laborales que ustedes tienen fundamentalmente en frontera, ahí estamos muy complicados. Muy complicado. Entonces, si fuera posible, presidente, con los buenos oficios que usted siempre realiza, para tener una reunión especialmente, ¿no es cierto?, con ustedes y buscar alternativas antes de llegar formalmente al Congreso. Muchas gracias, presidente. Gracias a ustedes, senadora. Seguimos enyuntados en este tipo de temas fáciles, ¿no?, para variar. Antes de eso, yo quiero informarle a la comisión que la mesa técnica de asesores legislativos de los 5 senadoras y senadores de esta comisión debería ya estar operando para ver cómo vamos recogiendo las indicaciones, estaba hablando del Sennafor, ¿cierto?, para poder ir preparando más allá del comparativo, sino que ir consolidando e ir alineando las posturas. Las invitaciones hechas hoy día, las que vamos a hacer en los próximos días, deberían ser insumos también para que nuestros asesores legislativos vayan ya trabajando junto con los asesores legislativos del Ministerio de Agricultura para ir viendo cuáles son los puntos de coincidencia, de modificación del proyecto original, incluyendo la indicación del Ejecutivo, como las que vamos a ir considerando para
irlas incorporando en el debate, de tal manera que cuando llegue el momento de empezar a votar, ya tengamos el trabajo de todos los asesores legislativos y el Ejecutivo más o menos alineados. Los puntos de discrepancia los resolveremos votando. Bueno, todo en realidad lo vamos a resolver votando, y los puntos de coincidencia también. Pero va a ser mucho más fácil. Lo hemos hecho así en la Comisión de Seguridad y en otras. O sea, si nuestros asesores legislativos, por encargo nuestro y por información que estamos recibiendo, somos capaces de ir avanzando en el articulado, que no tengamos dificultades ni desencuentros, podemos votarlos más bien, no voy a decir en paquete, pero lo vamos votando. Y aquí quiero hacer una salvedad. Me refiero al componente técnico. Otro carril distinto es el componente funcionario, porque ahí el Ministerio tiene que avanzar con sus gremios. Vamos a terminar la invitación a las asociaciones gremiales de la CONAF para poder discutir con ellos los puntos que les complica. Vuelvo a decir, nosotros no somos el gobierno, somos una comisión, pero como estamos tratando un proyecto institucional, también nos interesa que esto quede lo mejor y más encachadito posible, por lo tanto los vamos a escuchar y los vamos a intermediar con el Ejecutivo para ver cómo resolvemos con todas las organizaciones. Algunos no vinieron porque le tuvieron miedo el 18 de octubre, nosotros aquí estuvimos sesionando y sesionamos el 18, la víspera, durante y después. No pasó nada. O sea, tenemos responsabilidades que asumir, pero lo entendemos que tenían que viajar de distintas regiones y por lo tanto los vamos a volver a invitar junto a otros gremios, ¿no? Así que seguimos en esto, les agradezco a ustedes sus exposiciones, también a los funcionarios del SAC que hayan tomado la decisión de recurrir nuevamente a nosotros para ver cómo apoyamos una institución tan recontra importante como es el Servicio Agrícola Ganadero. Algo ya le adelanté al ministro, producto de una sesión que tuvimos en la región de Arica y Parinacota, en donde fue justamente el SAC el que nos advirtió la vulnerabilidad de nuestras fronteras, pese a que tenemos el ejército, tenemos a las policías desplegadas por la cuestión más bien de seguridad pública, pero hoy día además se agrega la seguridad fitosanitaria. 400 toneladas de alimento ingresadas a Chile conteniendo plagas, y eso la está frenando el SAC a puro pulmón. Y lo manifestaron en esa sesión, se lo comenté al ministro y estamos viendo cómo ayudamos a resolver también ese punto vulnerable. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, les agradezco y nos vemos hasta la próxima. Gracias.